Perfecto. Habíamos visto entonces en la última clase lo que es la solución de una ecuación exacta. Hemos visto también lo que es el factor integrante. Hemos deducido un factor integrante de la forma u de x y hemos visto también de la forma u de y, ¿no? Y finalmente, de la forma u de z, ¿no? Ya habíamos planteado algunos factores de integración más conocidos, obviamente puede haber una mayor cantidad. Y bueno, estábamos viendo algunos ejemplos. Entonces hemos visto un ejemplo en el cual se nos pedía hallar un factor de integración de la forma u de x y adicionalmente una función g de y. Lo hemos resuelto por dos métodos. Y es más, hemos visto de que también podríamos haberla resuelto utilizando, asumiendo que igual podría haber un factor de integración del tipo u de y, ¿no? Entonces hicimos alguna modificación y también hemos vuelto a obtener, y efectivamente podíamos obtener el factor también de la forma u de y. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos más, algunos ejemplos eh, con algunos tipos de factores de integración, y en este caso un factor de integración del tipo u de z, ¿ya? Igual lo vamos a ver por dos formas. Tenemos el siguiente ejemplo, nos dice resolver la ecuación diferencial, 3x cuadrado más 10xy menos 4x más 6y menos 3, todo por el diferencial de x, menos 5x cuadrado más 6x más 1, todo por el diferencial de y igual a 0. Para esta ecuación se nos pide, nos dicen, bueno, nos sugieren, dice, hay un factor de integración de la forma u igual a 1 sobre ax más by más c al cuadrado. O sea, nos dan una forma del factor de integración, que en este caso depende de x y de y, por lo tanto decimos es una función de z. Tenemos dos formas de proceder a resolver este ejemplo. Ya vamos a ver una de ellas. Vamos a asumir, bueno, al decirnos es de la forma, no nos dice exactamente que sea como esta expresión, ¿ya? Entonces tiene una forma, entonces voy a tomar la forma más simple de la expresión, y eso es lo que voy a llamar la función de z. Entonces la forma más simple de expresar esto es esta expresión ax más by más c. Eso voy a decir que es z. Luego, al sacar el factor de integración, seguramente me va a dar este exponente u otro exponente, tal vez necesario, o una forma diferente de mostrar el factor de integración, pero va a contener por lo menos estos parámetros, ¿ya? Entonces, al decirnos de la forma, dos opciones. O puedo asumir que es exactamente como esto y reemplazar y luego tratar de hallar A y B y C, o simplemente decir que se basa más o menos en esa estructura, y sobre esto voy a hallar el verdadero factor respecto de z. ¿Ya? Primer método. Z para nosotros entonces es ax más by más c. Voy a aprovechar que ya tenemos deducida la expresión del factor de integración respecto de z, ¿no? Entonces tenemos esta expresión. Acá le he copiado. Entonces el factor de integración respecto de z es igual a e elevado a la integral. En el numerador tendríamos la derivada parcial de m respecto de y, menos la derivada parcial de n respecto de x. En el denominador n por la derivada parcial de z respecto de x, menos m, la derivada parcial de z respecto de y. Todo tiene que ser respecto de z. Por lo tanto, toda esta expresión, para que sea válido este factor de integración, tiene que simplificarse y quedar una expresión solamente de z, es decir, en términos de ax más by más c. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. Primero la derivada parcial de m respecto de y, en el numerador. Esto sería m, toda esta estructura, toda esta expresión. Respecto de y, aquí 0, respecto de y va a quedar 10, respecto de y 0,
respecto de y 6, entonces quedaría aquí 10y más 6 y esto es 0. 10x más 6. Y luego le restamos y vamos a derivar n, que sería toda esta expresión, respecto de x. Aquí respecto de x va a quedar 10x más 6. 10x más 6. Noten bien que por este signo, miren, y obviamente habría que considerar también este signo. En realidad, el resultado de la derivada parcial, o sea, n, tendría que incluir este signo más. Por lo tanto, la derivada parcial de n es menos 10x menos 6, ¿ya? Y de tal forma que al restar, aquí cambiaría de signo y todo esto va a sumarse. Si este signo hubiera sido positivo, prácticamente la ecuación diferencial era exacta y no necesitábamos de un factor de integración. Pero por este signo, simplemente, la ecuación no es exacta y tenemos que buscar este factor. ¿Ya? Y aquí se replicaría, ¿no? Obviamente, si hubiera sido exacta, aquí me hubiera dado automáticamente 0, o sea, indicándonos que la ecuación era exacta. Pero aquí me va a dar 10x más 6 menos, y aquí es menos 10x menos 6. Con el menos se vuelve más, quedaría esta expresión. En el denominador voy a continuar acá. N, voy a copiar todo esto, incluyendo el signo. Entonces es muy importante no olvidarse el signo. Menos 5x cuadrado, menos 6x, menos 1. Por la derivada de z respecto de x. Aquí está, tomamos el concepto de cálculo 2, de derivada parcial de z respecto de x. Pues todos los demás tomo como constantes, al derivar se hacen 0. La derivada respecto de x, aquí me va a quedar simplemente a, ¿no? Esta expresión, a. Menos m, voy a copiar toda esta expresión, copiamos acá, por b, perdón, por la derivada parcial de z respecto de y. Aquí todos los demás, como derivada parcial, se toman como constantes, derivada 0, la derivada de by va a quedar b. Entonces ya tendría, reemplazando acá en esta fórmula, todos los datos. Y ahora de acá, obviamente, para poder integrar toda esta expresión, tiene que dar una función de z, o sea, algo relacionado a estos términos. Por el momento no tenemos esto, entonces voy a tratar de simplificar lo más que se puede esta expresión. En el numerador tendría 10 más 10, 20x más 6, y 6, 12. 20x más 12. Voy a factorizar el 4 y me quedaría 5x más 3, todo por 4, ¿no? Quedaría el mismo resultado. En el denominador voy a tratar de agrupar los términos cuadráticos, los términos lineales, en este caso para x y y podría ver si es que en este caso también veo hay un término, entonces de x por y bueno, los términos independientes, ¿ya? Entonces voy a agrupar, tendría menos 5a, luego este menos 3 por b, menos 3b, que tienen x al cuadrado. De los que tienen x solamente sería este menos 6 por a, aquí este menos 4 por b, pero con este menos se vuelve más, entonces sería 4b menos 6a todo por x. El único término xy sería este 10 por este valor de b, 10b xy. Luego los términos de y, aquí no hay ninguno, aquí sí, habría este 6, por este signo de negativo va a ser menos 6b por y. Finalmente los términos independientes, acá tendríamos menos a, aquí menos por menos 3 va a ser más 3b, entonces va a quedar 3b menos a. Bien, reunido de esta forma todavía sigo teniendo términos de x y y todavía no se parece a nada a esta expresión. Pues tengo que ver algo que hacer. O sea, podríamos decir que directamente, o sea, que no es un factor de integración de esta forma. Pero veamos todavía, ¿no? Vamos a ver al hacer algún artificio acá, un tipo de factorización de tal forma de que tengamos términos muy similares. Entonces voy a hacer algo más. Voy a agrupar, esta agrupación, si bien desde esta primera forma creo que no estaba tan clara,
Voy a agrupar una vez más estos términos, voy a tomar los términos x cuadrado, luego todos los que tienen, bueno, x cuadrado más x y el término independiente, es como un polinomio decreciente. Y lo demás voy a dejar acá los que tienen este de acá y este de acá que tienen y. Voy a factorizar algo más en común, tendríamos el 2 menos 2by. Y aquí al factorizar me va a quedar 5x más 3. Que algo importante aquí, por lo menos ya tengo alguna relación que me va a poder ayudar a simplificar. Esta expresión es de grado 2, ¿ya? Y aquí tengo un término 5x más 3 muy similar al de arriba. Obviamente, si lograra tener un término 5x más 3 acá, factorizando esa expresión, esto va a quedar igual un término de primer orden a factorizar, y este 5x más 3 se podría simplificar con el de arriba. Entonces, esto ya me da una pauta de que puedo buscar una expresión 5x más 3 acá, donde obviamente tenemos coeficientes por determinar. Entonces, como tenemos coeficientes por determinar, entonces esto me abre la puerta para buscar este término de acá, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente, justamente acá he hecho esta operación. Voy a, como quiero factorizar 5x más 3, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a dividir esto sobre 5x más 3 y debería ser un resultado exacto para que sea una factorización, ¿ya? Entonces, de esa forma estoy procediendo, ¿ya? También podría haber otros métodos de factorización, tratar de factorizar acá esto, y una vez factorizado, entonces tratar de igualar A y B para que se parezca más a 5x más 3, ¿no? ¿Ya? Yo he optado por dividir. Si alguien prefiere ver otro método de factorización, acá todavía no hemos visto bueno, otra forma de obtener ese término, entonces también bienvenido. ¿Ya? Entonces yo he dividido acá para factorizar, para forzar o hallar el término 5x más 3. Entonces, dividiendo entre esto, x cuadrado entre x va a quedar x menos 5a menos 3b entre 5, es decir, el primer término. Luego multiplico este por este, me va a dar este cambiando de signo. Luego este por este es menos los valores y cambiando de signo aquí viene con más. Entonces va a ser 5 por 3, 15a, 3 por 3, 9b, todo sobre 5 y por x, ¿no? Cambiando el signo son positivos todos. Voy a simplificar, ese se va, aquí voy a simplificar, voy a tener 15a, bueno, sacando mínimo común para sumar esa expresión, este 5 multiplicamos a todos esos términos, tendríamos 20b menos 30a. Entonces sumaría acá menos 30a más 15a, va a dar 15 menos 15b, menos 15a, perdón, sobre 5, lo simplificado me quedaba menos 3a. Para b, esto era 20b más 9, 29b entre 5, 29 quintos de b. Eso quedaría para x. Como este x todavía es de grado, este término que queda acá, bueno, esto acá lo bajamos, todavía es del mismo grado que este término, entonces puedo hacer una división más. Voy a volver a dividir este término. Entre 5x más 3. Entonces, todo esto entre 5x con x se va. Y divido esto entre 5. Entonces, nuevamente voy a tener menos 3 entre 5, menos 3 quintos a. Esto 29 quintos entre 5 va a quedar 29 25 avos de b. Vuelvo a multiplicar este por este. Me va a dar este mismo término, pero cambiamos de signo. Luego, este por este va a quedar igual que cambiar de signo, entonces quedaría menos 9 quintos, cambio aquí como más 9 quintos positivo. Para el caso de B, 29 por 3, 87, 25 por... a ver, perdón, acá estoy multiplicando este por 3, ¿no?
Entonces, claro, obviamente sería 29 por 3, 87 sobre 25, y viene a restar. Ordenando, aquí voy a restar, con este se simplifica, y aquí quedaría 25 por 3, 75. 75 menos 87 quedaría menos 12 sobre 25b. Y 5 por a, esto va a quedar menos 5a más 9, va a quedar más 4 quintos de a. Y bueno, si queremos que esto se factorice, o sea, debería ser un múltiplo de este término, o quiere decir que esta división también sea exacta, entonces para ser exacta el residuo tendría que ser 0. Entonces aquí voy a obtener esta ecuación con la cual voy a poder tener los valores de b y a que me permitan que sí pueda factorizar este término. Y de acá, despejando b, esto sería igual a, este viene a este lado, el 25 viene aquí a multiplicar, 25 entre 5 va a quedar 5. 5 por 4, 20. Y el 12 viene a dividir. La cuarta de 20, 5, la cuarta de 12, 3. Quedaría 5 tercios de A. Con esto ya tengo una relación, pero miren, tengo B en función de A, lo que me permite de que no solo tenga un posible factor de integración, o sea, en este caso A y B son cualquier valor, ¿no? Entonces, si yo asumo un valor de A, voy a tener otro valor de B, y para cualquier valor de A voy a tener otro valor de B. Entonces, hay muchas de estas más posibilidades para hallar un factor de integración de este tipo. Pero primero vamos ahora acá, entonces voy a hacer lo siguiente. Como me piden que haya un factor de integración de esta forma, entonces A, B y C habría que hallar. Voy a asumir un valor de A, el más simple, ¿no? Obviamente no el 0, porque si tomamos 0, B también va a ser 0, y ya no quedaría un factor de integración. Esto sería una constante, ya no sería un factor de integración. Entonces voy a tomar un valor, el más simple, 1, ya tal vez podía tomar también el 3, así esto se simplificaba y esto quedaba 5, ya. Voy a tomar el más simple, A1, por lo tanto me va a quedar 5 tercios, ya. Y con eso ya, bueno, este residuo va a ser 0, por lo tanto, entonces la división es exacta. De esta forma, ahora bien, si esto es divisible entre esto, quiere decir que esto por esto me da este término. O sea, entonces factorizando esto es esto por esto. Por lo tanto, la factorización de este término sería este 5x más 3, y justamente por el cociente. Y en este caso, en el cociente voy a reemplazar los valores que he obtenido. A vale 1 y B va a valer 5 tercios. Entonces acá. A valiendo 1 va a ser menos 5, B vale 5 tercios, el 3 con el 3 se va a quedar menos 5. Menos 5 menos 5 quedaría menos 10. Menos 10 sobre 5, menos 2. Entonces quedaría justamente menos 2x. Y acá, esto va a quedar, A vale 1, sería menos 3 quintos, B vale 5 tercios. 5 tercios. Aquí el 5 con el 25, por simplificar, va a quedar 29 por, aquí dividido entre 3 por 5, entre 15. Voy a sacar el mínimo común, o sea, voy a operar. Y operando, y tendríamos, quedaría 15, 15 entre 5, a 3, 3 por 3, 9, menos 9, quedaría, perdón, acá sí, menos 9, más 29 quedaría 20, 20 quinceavos, ¿no? Que simplificando, voy a sacar la quinta, 4, la quinta de 15, 3, me va a quedar 4 tercios. Entonces, ya tengo esa expresión que me va a dar 4 tercios. Aquí estamos bien. Y bueno, todo esto, entonces este sería
esto de aquí lo he factorizado en dos términos. Y de acá, bueno, me quedaba menos 2 veces BY, menos 2 veces 5 tercios, va a quedar menos 10 tercios de Y quedaba 5X tercios. Entonces, al haber hecho esto, tengo algo importante. Entonces, puedo factorizar 5X tercios del denominador y simplificar con el numerador, ¿no? Entonces, los dos factorizo y se simplifica. Quedándonos lo siguiente, va a quedar acá 4. Aquí arriba queda menos 2. Voy a factorizar este menos 2 y me va a quedar 4. Entonces, 4 factorizando el menos 2 en el denominador, ¿ya? Pues va a quedar arriba menos 2, abajo quedaría x, aquí quería la mitad de esto, mm, aquí quedaría 2 tercios, bueno, como estoy factorizando el menos 2, quedaría menos 2 tercios, y aquí factorizando el menos 2 quedaría más 5 tercios por y, ¿ya? Y el menos 2 con el 4 arriba va a quedar menos 2, ¿no? Entonces queda esta función. Perfecto. Hasta acá ya tenemos mi factor de integración, pero vamos a ver todavía si se parece a la forma AX, BY más C, para el caso de Z. Entonces aquí tenemos X, y el término independiente. Entonces aquí ya puedo decir justamente, voy a confirmar si este valor es A, y aquí tengo 1. ¿Y cuánto era mi valor inicial? Valía 1, ¿está bien? ¿Cuánto valía B? 5 tercios. ¿Y aquí cuánto queda? 5 tercios. Entonces sí, efectivamente es A, B, ¿ya? Y por inercia, este término que queda acá, menos 2 tercios, para nosotros va a ser C, ¿ya? Menos 2 tercios. Por lo tanto, el resultado Z, el Z final sería X más 5 tercios Y menos 2 tercios, ¿ya? Habría que probar otros valores, pero en esta ecuación también tendría que coincidir. O sea, si yo pruebo, digamos, un valor diferente acá de A, B, pero al simplificar llego aquí y no me va a quedar igual la misma forma A, B, AX, BY más C. Entonces quiere decir que no es ese valor, ¿no? Entonces hemos escogido adecuadamente estos valores, ¿ya? Con esto entonces, ahora estoy llamando z igual a x más 5 tercios y menos 2 tercios. Por lo tanto, todo esto lo voy a volver z y quedaría la integral de menos 2 sobre z diferencial de z. Y como podemos ver bien, ahora sí puedo integrar porque ya es una función respecto de z. ¿Cuál es la integral? Menos 2 por logaritmo de z. El coeficiente menos 2 pasa como exponente de z y el logaritmo con exponencial se va, me quedaría z a la menos 2, o lo mismo que es 1 sobre z al cuadrado. Por lo tanto, el factor de integración finalmente va a ser 1 sobre z, que para nosotros es esto, es x más 5 tercios y menos 2 tercios, todo al cuadrado. Y como pueden ver, es de esta forma, ¿ya? Entonces, efectivamente, llegamos a un resultado de ese tipo, ¿ya? Y ese sería mi factor de integración. Cuando trabajamos con esta expresión, con la fórmula, una sugerencia es no trabajar exactamente con este valor, porque miren, si hubiéramos trabajado exactamente con esta expresión como z igual a esto, aquí tendríamos un poquito de problemas porque tendría la derivada parcial de z respecto de x, y aquí al derivar respecto de x, esto va a ser como una división, va a ser una expresión mucho más grande. Lo propio al dividir respecto de z, de y, si lo tomamos así como toda esta expresión, igual esto va a ser un poco más grande y va a ser un poco más más laborioso y tal vez un poco más complicado obtener una relación para los valores de A, B y C. Por eso es que si nos dicen es de la forma, para reemplazar acá en esta fórmula, tomemos la forma más básica, en este caso así, sin exponentes, sin nada, la forma más simple. Al final igual va a aparecer la expresión de la forma requerida, como en este caso.
Ya, bien, continuemos. Entonces, una vez obtenido el factor de integración que corresponde, resolver la ecuación, y para ello multiplicamos toda la ecuación por el factor de integración, que en este caso es este, ¿no? Por la ecuación, menos todo el factor de integración por otro término, todo igual a 0. Obviamente esto ya sería una ecuación exacta. Les dejo aquí para que ustedes verifiquen. Voy a hacer la derivada parcial de m respecto de y, si es igual a la derivada de n respecto de x. Tiene que verificar. Asumiendo que ya esta ecuación es exacta, voy a ir, la solución de una ecuación exacta es directamente una función x de y igual a una constante. Para hallar esta función de x de y, voy a integrar uno de los dos términos. Voy a integrar el primero, ya, este término respecto de x. Y como estoy integrando respecto de x, hemos dicho que hay que compensar. Entonces habría que poner una función respecto de y. Bien, aquí entonces vamos a integrar. Aquí vamos a tratar de hacer algunas operaciones. El denominador, voy a tratar un poquito de simplificar. Este 3 voy a multiplicar, me va a quedar 3x más 5y menos 2. Ya el 3 del denominador estaría elevado al cuadrado, saliendo del cuadrado va a quedar como un noveno. Por eso es que lo pongo acá arriba, viene a multiplicar, sería un noveno, el 9 va arriba a multiplicar. Quedaría 3x cuadrado más, aquí he tratado un poquito de agrupar algo para ver si tendría algunos términos similares. Ya, aquí puedo factorizar x, ya, porque al final tengo que integrar respecto de x, ¿no? Entonces voy a tratar de los demás términos los voy a tomar como constantes, incluyendo y. Entonces por eso aquí he agrupado 10xy con menos 4x, de ahí factorizado x, esto es una expresión, y luego todo lo demás como si fuera un término independiente, este menos 3 más 6y. Y lo voy a considerar como una constante. Bien, ¿cómo integramos esta función? ¿Ya? No olvidarse que y es como una constante. Lo más complicado es el denominador, por lo tanto voy a hacer un cambio por el denominador. Entonces voy a decir que u es igual a 3x más 5y menos 2. De acá, diferenciando u, tendría 3 veces diferencial de x. Ojo que, como estoy considerando para este integral, ojo, para este integral, y es considerado una constante. Entonces aquí todo esto, la derivada de una constante 0, por eso solamente queda 3 diferencial de x. ¿Ya? Esto, tener esta aclaración, porque obviamente cuando en otras ecuaciones hacemos un cambio de variable, al diferencial tengo que diferenciar también de y, ¿ya? Pero para esta integral, solamente para esta integral, y estoy tomando como una constante. Por eso saliría simplemente diferencial de u igual a 3 diferencial de x. De aquí, para luego poder reemplazar en el numerador, voy a despejar x. Y despejando x sería igual a u menos 5y más 2, todo dividido entre 3. Ya de esta misma expresión despejado x. Y bueno, vamos a armar nuestra nueva integral. Aquí la integral sería 9 integral primero en el denominador. Todo esto va a ser igual a u al cuadrado. ¿Ya? El diferencial de x sería diferencial de u tercios. Diferencial de u tercios, lo estoy poniendo acá. Y bueno, ahora todo lo de acá voy a cambiar con esa expresión de x. Entonces voy a poner acá x está elevado a esta expresión, pero está elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, el 3 también estaría elevado al cuadrado, quedaría 9. 9 en el denominador con este 3 va a quedar un tercio. Y luego quedaría todo lo demás al cuadrado, es decir, u menos 5y más 2 elevado al cuadrado. Aquí más 10y menos 4, todo por esta expresión, u menos 5y más 2, todo entre 3. Menos 3 más 6y.
todo por el diferencial de U, ¿no? Recuerden, ya hemos puesto aquí en vez de diferencial de X, diferencial de U tercios. Aquí estaría el 3. Ahora bien, ya con esto, mi integral se pone un poco mejor, ¿no? Obviamente tengo que separar los términos. U es la variable que tengo que integrar, Y sigue siendo una constante. Entonces voy a separar de esa forma. Aquí voy a aplicar el producto notable. Ya, aquí tiene un tercio. Bueno, voy a sacar el mínimo común. 3 por 3, menos 9. 3 por 6, 18. Y bueno, después he factorizado algunos términos. Entonces, y de esta forma el 1/3 con 9 se simplifica y me quedaría, y con este 3 más y este 9 se simplificaría. Entonces me va a quedar acá el producto notable, voy a sacar como si fueran dos términos inicialmente. Entonces, agrupando U, y el otro término va a ser esto, menos 5y menos 2, ¿ya? Como un nuevo término. Entonces, el cuadrado del primero va a ser U cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, en este caso 5y menos 2, todo por U, y el segundo al cuadrado, sería 5y menos 2 elevado al cuadrado. Luego acá, esto por esto, tengo que multiplicar igual término, pero voy a hacer primero el U como si fuera un término y los demás como otra expresión. Entonces aquí tendríamos, ya no nos olvidemos de que ya he simplificado el 3, este 3 se venía que multiplicar, entonces solamente esto de acá arriba. Quedaría menos 10y-u, ¿ya? Y esto más, esto como un solo término, entonces sería 10y menos 4 negativo por u. Y luego menos todo esto por el segundo término, en este caso. Entonces menos por este menos va a ser más 10y menos 4 por lo agrupado 5y para que al factorizar quedaría menos 2 y tendría esta expresión. Aquí no olvidamos este 3 para simplificarse con esto hemos sacado mínimo común, quedaba menos 18, perdón, menos 9 más 18y. He factorizado el 9, lo ordenado me va a quedar 2y menos 1, quedaría de esta forma. ¿Ya? Puedo hacer unas operaciones más, ¿ya? Bueno, tratando de simplificar esto con esto y simplificar algo. Aquí tendría u al cuadrado. Esto es, aquí voy a juntar. Tengo con u. Sería 10, menos 2 por 5 igual menos 10 y menos 10y va a quedar menos 20y. Menos 2 por menos 2 más 4. Y aquí tendría menos por menos da más 4. Ya, menos más 4, entonces quedaría más 8. Si lo agrupamos, igual factorizo el signo, quedaría aquí menos 8, ¿ya? Entonces va a quedar 20y menos 8, todo esto negativo por 1. Y lo propio voy a agrupar todos los términos, en este caso independientes, tomando y como constante. Quedaría, el cuadrado de esto va a ser 25y al cuadrado. Pero aquí también tengo 10y por 10, perdón, acá en este caso. 10y por 5y sería 50y cuadrado. Y en este caso, más 25y cuadrado, 75y cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, menos 2 por 5, y es menos 10y. Y aquí tendría, a ver, 10 por menos 20, por menos 2, perdón, menos 20y. Y aquí 5 por 4, también menos 20, quedaría menos 40y. Y con aquí creo que había un pequeño error, ¿no? Porque aquí al sacar, si me ayudan a verificar. Es que aquí también tengo otro término, ¿no? Justamente sería 10y por menos 2 es menos 20. Menos 4 por 5, otra vez menos 20, menos 40y. Y aquí tendría 2 por 2, 4 por 5,
20 negativo quedaría menos 60y. Y de acá 9 por 2, 18y, me quedaría menos 42y. Y por último, en los términos independientes, aquí este sería 2 al cuadrado, 4. Aquí quedaría positivo. Aquí menos 4 por menos 2 más 8. Y 4 quedaría 12. Y 9 por menos 1 menos 9 más 12 quedaría más 3. Entonces tengo ya esta expresión. Todo sobre u cuadrado. Luego voy a, y directamente puedo sacar aquí ya la integral. Entonces este u cuadrado sobre u cuadrado me va a dar 1. Su integral va a ser 1. Este u sobre u cuadrado va a quedar 1 sobre u. Su integral, logaritmo de u. Y esto mantiene su coeficiente acá. Para este es un término independiente, entonces la integral de 1 sobre u al cuadrado va a ser menos 1 sobre u. ¿Sí? Y mantiene el coeficiente acá. Con eso ya tengo la integral, entonces, de toda esta expresión. Copiamos ya con la variable original, que es 3x más y menos 2. En el resultado, ya tengo toda esta expresión. Me faltaría hallar phi de y. Como quiero hallar phi de y, ¿qué tendría que hacer? Tendría que derivar esto respecto de y luego resolver la ecuación diferencial. Aquí ya un poquito por factor tiempo, y bueno, les voy a directamente saltado este paso. Les pediría que ustedes puedan corroborar la información. Tendríamos que derivar todo esto respecto de y. Y una vez respecto de y, igualar a el otro término, en este caso a n, igualar a todo esto. ¿Ya? Pero bueno, yo aquí como hemos visto al hacer las operaciones, creo que no se elimina ni uno u otro término. Con seguridad que derivando esto me va a dar una expresión igual a esta. Por lo tanto, se van a anular, porque van a estar en sentidos contrarios de la igualdad. Y por lo tanto, phi de y sería, phi prima de y va a ser igual a 0. Por lo tanto, phi de y va a ser igual a una constante. ¿Ya? Pero no está de más, les pido a ustedes que verifiquen. Tendrían que derivar esto respecto de y e igualar a esta expresión, incluyendo el signo. Y simplificando, resolver la ecuación diferencial que queda, que con seguridad debería quedarles phi prima de y igual a 0. Por lo tanto, phi de y es igual a una constante. ¿Ya? Yo ya para este paso directamente asumimos, nos va a salir una constante. Y reemplazamos el resultado. El resultado final va a ser la función f de x de y igualado a una constante. Entonces, esto igual a una constante. Esta constante de acá puede ser absorbida por esta. Entonces, directamente la solución sería toda esta expresión. Bien. Y con eso obtendríamos el resultado. A ver, ¿alguna duda, consulta, preguntas? Ingeniero, una pregunta. ¿Siempre va a estar en función de la otra variable o solo en esta ocasión? Como en función de la otra variable. El resultado da en función de y, ¿no? Digo, ha derivado en función de y, la función donde está la integral. Ahí está en función de y y u, ¿sí? Entonces, siempre va a estar en función de una variable, o sea que seguramente en x está, hemos derivado en función de y, ¿no? Entonces, siempre Claro. Sí, en función de esa tiene que estar. sí, correcto. O sea, primero esto de acá, ¿no? Acá lo propio. Si yo integro este término, estoy integrando respecto de x. Como voy a considerar y como constante, compenso con una función respecto de la otra variable, en este caso respecto de y. Si hiciera al revés, integrara esta expresión, incluyendo el signo, integraría respecto de y.
Por lo tanto, consideraría x como una constante. Entonces ahí tendría que completar una función de x, si es que hiciera de esta forma. Ahora, para hallar la función de y, una vez que tenemos hasta acá, obviamente tengo que derivar esto ya integrado respecto de x, tengo que derivar respecto de la otra variable, que en este caso justamente es respecto de y. Si hubiera empezado por acá, el resultado obviamente hubiera tenido una integral y esto va a quedar una función de x. Para hallar esto, derivaba respecto de x, más bien. Y lo propio, una vez que esto derivamos respecto de y, partido de acá, esa derivada respecto de y igual o al otro término, a n. Y con eso tendríamos que igualar. Ese paso es el que falta acá, ya derivar esto e igualar al otro término. ¿Ya? Bueno, con seguridad, puedo confirmar de que eso va a dar igual a 0, ¿no? Pero si quieren lo podemos hacer, esto se puede derivar respecto de y. Aquí respecto de y 0, 0 va a quedar simplemente 5. Acá, bueno, aquí hay un poquito de más problema porque tendríamos el derivado del primero por el segundo sin derivar, primero sin, más el primero sin derivar, el segundo derivado. Entonces aquí hay un trabajo más. Y aquí, obviamente, mucho más porque es una división. Luego hay que sacar el mínimo común, simplificar, y luego ahí al comparar justamente debería irse con estos términos. ¿Ya? No sé si está clara un poquito la duda. Entonces, siempre si integramos respecto a una variable, compenso con la función respecto de la otra variable. Y luego derivo respecto a esa variable para poder resolver la ecuación diferencial. Está bien, Inge, ya, gracias. Bien. Para este mismo ejemplo, tal vez aquí habría otra opción, ¿ya? En vez de utilizar esta fórmula, simplemente utilizarlas directamente asumir que mi factor de integración es de esta forma, ¿ya? O sea, es este. Entonces lo que haría es multiplicar así a la ecuación, a esta ecuación, ¿ya? Y luego trataría de hacer coincidir la condición de Euler, es decir, la derivada parcial de todo esto respecto de y, incluyendo este término, tendría que ser igual a la derivada parcial de este término, incluyendo el factor de integración, respecto de x. Al hacer esa ecuación, de ahí puedo agrupar términos semejantes, tratar de buscar un sistema de ecuación, y de la misma forma podría encontrar A, B y C. Sería otra manera de poder encontrar. En este caso, obviamente ya, pero estaría partiendo de que específicamente es de esa forma, o sea, es idéntico a esto, o sea, ya es el factor de integración, o sea, el exponente es así, lo único que faltaría por hallar sería A, B y C, nada más, ¿no? Entonces, también pueden empezar de esa forma. Y a ver si lo pueden hacer, ¿no? Entonces, directamente multiplicar acá y tratar de ver alguna relación para hallar A, B y C. Lo más lógico es que multiplicando este y por este al derivar, el denominador va a ser muy similar, entonces se va a poder simplificar. Igual haríamos numeradores simplemente en la relación. Y de ahí, por términos semejantes, igual tendría que llegar a formar algún sistema de ecuaciones entre A, B y C y obtendría los resultados. Es otra manera, ¿ya?
pero puede ser un poco más complicado porque, como pueden ver, estoy operando con una expresión un poquito más grande, ya más completa. Aquí, en cambio, estoy tomando la forma más básica, entonces, obviamente es más simple desde acá directamente hallar el factor de integración que directamente la forma como tal la podamos aplicar. Acá tengo algunos ejemplos más. Bien, aquí tengo algunos ejemplitos más, unos ejemplos un poco más sencillos, más directos. También podemos tener algunos problemas donde mm, ah, por lo general es de esta forma, ¿no? Bueno, a veces hay algunos términos simplemente que varíen, que varían en cuanto a para que una función o una ecuación no sea exacta, como en este caso no tengo esta constante c y este valor de k, eh, que hacen que la ecuación no sea exacta, pero bueno, como en este caso son valores no definidos de c y k, podemos forzar entonces o hallar estos valores para los cuales sí cumple la condición y simplemente hacemos esto, ¿no? Hallar la derivada para esta ecuación, que es cx al cuadrado y por e a la y más 2 veces coseno de y diferencial de x, todo más x al cubo y por e a la y más x al cubo e a la y más kx seno de y diferencial de y igual a 0. Esto va a ser m, entonces voy a derivar m respecto de y. Respecto de y, tendríamos acá cx cuadrado como constante y respecto de y tendría este producto y por e a la y. La derivada del primero por el segundo sin derivar, e a la y, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y por e a la y. Aquí la derivada de 2 coseno de y sería menos 2 veces seno de y. Y de este lado voy a derivar el término n respecto de x. Entonces esto lo considero como constante. Y derivando respecto de x, esto va a quedar 3x cuadrado, ¿ya? Y por, bueno, aquí esto, digamos, se podía factorizar antes x al cubo, me quedaba y e a la y más e a la y, y derivando respecto de x, sería su derivada de x al cubo, 3x al cuadrado por todo lo demás, más k, la derivada de x1, quedaría seno de y. Bueno, para este caso podemos ver bien que solamente difieren estos términos igual, x cuadrado todo es igual, c tendría que ser necesariamente igual a 3, y en este caso k tendría que ser igual a menos 2. Así de simple se puede hallar en este caso entonces algún término para que en algún caso cumpla la condición. Este mecanismo también se utiliza, como les mencionaba, para cuando ya pueda tantear algún factor de integración, o por lo menos tengo alguna idea de un factor de integración, directamente lo puedo multiplicar aquí y hago que
estas condiciones de Euler se cumplan. Entonces, aquí por igualación de términos podría hallar ya los valores o un sistema de ecuaciones que me permita hallar los valores que necesitamos. Entonces, acá la ecuación simplemente ya es exacta. Reemplazamos los valores. La solución, sabemos que la función es una función x de y igual a una constante. Si quiero hallar esta función, integro cualquiera de estas dos. Voy a integrar la primera respecto de x, 3x cuadrado y a la y más 2 coseno de y diferencial de x. Como estoy considerando y como constante, le completo una función de y. La integral de esto sería de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Con este 3 se simplifica, quedaría x al cubo. Esto lo tomo como una constante, y por e a la y. El propio acá, 2 coseno de y es como una constante, la integral respecto de x simplemente sería 2 coseno de y por x, más phi de y. Lo que faltaba en el anterior ejemplo era esto, ¿no? Entonces, para hallar phi de y, que hacía, derivo toda esta ecuación respecto de esta variable, respecto de y. Aquí me va a quedar x al cubo, sería una constante. La derivada de esto es e a la y más y por e a la y. La derivada del coseno es menos 2 seno de y, todo por x. Y la derivada de phi de y, como solamente depende de y, va a ser igual a phi prima de y, o sea, una derivada total de y respecto de x. Esto lo voy a igualar a n de x de y. Ya aquí un poquito ordenando, esto va a ser x cubo e a la y más y e a la y. Menos 2x seno de y más phi prima de y. Y n de x de y, que sería esta expresión, factorizando x cubo, me quedaría y a la y más e a la y, menos 2x seno de y, que como podemos ver bien, son idénticos acá. Este se simplifica con este con este se simplifica. Me va a quedar phi prima de y igual a 0. Integrando, voy a tener phi de y, integral de 0 va a ser una constante. Ya, esto es lo que faltaba en el anterior ejemplo, ¿no? Porque la expresión era un poquito larga, ya lo hemos hecho. Hay una posibilidad de que obviamente al integrar no quede totalmente 0, sino quede en términos de y, entonces hay que integrar y obviamente faltarían esos términos. Eso es lo único que faltaría, ¿no? Pero casi por lo general, al menos si se cumplen las condiciones de Euler casi exacto, sin eliminar ningún término, aquí como pueden ver, he derivado y no se elimina ningún término, aquí lo propio, derivado, no se elimina ningún término, y si es completamente, entonces si se verifica que son exactas, la ecuación es completamente exacta. Con seguridad era de que phi de y o phi de x es igual a una constante simple, ¿ya? Con seguridad, pero cuando yo derivo y alguna función elimino algún término, igual aquí al derivar respecto de la otra variable, ¿no? Se elimina algún término, es más probable de que phi de y o phi de x sea una función diferente de 0. Por lo tanto, al integrar voy a tener una función para compensar, ¿ya? Entonces, eso también, digamos, para tomar en cuenta y en algún caso simplificar algunos pasos, ¿ya? Ojo que lo que hice en el anterior problema, donde asumir que nos daba 0 y la constante, eso es porque ya más o menos hice en papel el ejercicio, solo que no lo pasé y transcribí y todo, pero no siempre asumamos este resultado, ¿ya? O sea que siempre va a ser 0 y esto va a ser una constante. Puede que no, ¿ya? Entonces es mejor hacer este pasito más y confirmamos el resultado, ¿ya? De esta manera, entonces, ya tengo phi de y, que sería igual a una constante, reemplazamos en la solución, f de x de y sería esto, el resultado de x cubo, y por e a la y, más 2x coseno de y phi de y es una constante, todo igual a c. Y como podemos ver bien, la constante esta puede ser absorbida, por eso es que directamente a veces ya armo este resultado, que en este caso sería el resultado final, x cubo, por y e a la y, más 2x coseno de y, igual a una constante. ¿Ya? Bueno, este problema era más de la ecuación
Ya era una ecuación exacta, no tanto un factor de integración, simplemente hemos verificado. Aquí tengo otro problemita de factor de integración, ¿ya? Y en este caso voy a trabajar de la otra manera que he dicho, sin aplicar fórmulas. Entonces voy a desglosar y voy a resolver el ejercicio. Me dicen, si u de x de y es de la forma, y me dice prácticamente es igual a esto, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la n. Lo que no se sabe es el valor de n, ¿ya? Es un factor, u de x es factor de integración de esta ecuación, es de esta forma, ¿ya? Para esta ecuación, ¿ya? Vamos a resolver. Y vean bien que, miren, esta ecuación parece bastante sencilla, ¿no? Esto es x cuadrado y diferencial de y menos x cuadrado y de x diferencial de x. Lo voy a ordenar bien. Voy a multiplicar por menos 1. Esto va a quedar x y cuadrado diferencial de x menos x cuadrado y diferencial de y igual a 0. Esta sería la ecuación. De aquí voy a tomar m, va a ser x y al cuadrado, y n sería menos x cuadrado y, incluyendo el signo. Si yo aplico la condición de Euler inicialmente acá, la derivada de m respecto de y me va a dar 2, respecto de y, 2xy. Y aquí, derivada de n respecto de x, va a quedar 2xy. Pero no olvidarnos de este signo. Este signo más hay que considerarlo, entonces al derivar va a quedar menos 2xy. Por lo tanto, no se cumple la condición de Euler. Derivada de m respecto de y es diferente de la derivada de n respecto de x. La ecuación no es exacta. Esta ecuación es exacta simplemente por este signo. Obviamente, aquí algunos, los que ya se han dado cuenta, este ejercicio era más fácil resolverlo por variables separables, ¿no? Porque podía separar, este y viene a que dividir, este también viene a dividir, y por variables separables lo podía resolver fácilmente, ¿ya? Obviamente, si no decimos el planteamiento que llamamos el factor de integración ni nada, veo el método más sencillo. Esto que por variables separables lo podía resolver, ya fácilmente. Voy a ver acá, esto voy a resolver por lo que estamos viendo ahora, factor de integración. Como tengo el factor de integración de esta forma, voy a multiplicar a la ecuación directamente xy cuadrado por x cuadrado más y cuadrado a la n. Porque acá menos x cuadrado y por x cuadrado más y cuadrado, todo elevado a la n, diferencial de y igual a 0. O sea, ya he multiplicado, entonces estoy asumiendo que este es el factor de integración. De este caso, mi nueva función m va a ser todo esto, y la nueva función n sería todo esto, ¿ya? Voy a derivar m respecto de y, derivando esto respecto de y, me quedaría acá. Respecto de y, esto va a ser un producto, entonces la derivada del primero va a ser 2xy por el segundo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado, todo elevado a la n, más el primero sin derivar, xy cuadrado, la derivada del segundo, este n bajaría, n, quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, y el exponente reduciría a n menos 1. Por regla de la cadena, la derivada de lo de adentro respecto de y, esto es 0, respecto de y, 2y. Con lo que tendría ya su derivada parcial. Lo mismo hago para la derivada parcial de n, respecto, pero de la variable x. Entonces acá, la derivada del primero sería respecto de x, perdón, acá. Antes de eso he tratado de simplificar aquí. Primero vamos a la derivada de n y luego vamos a ir a la simplificación. La derivada de n respecto de x
me va a quedar menos 2xy por el segundo término sin derivar, x cuadrado más y cuadrado a la n, todo menos el primer término sin derivar, x cuadrado y, la derivada del segundo término, el n baja acá, x cuadrado más y cuadrado elevado a n va a reducir su exponente, n menos 1, y la derivada por regla de la cadena, derivada de lo de adentro, 2x, y esto 0, va a quedar simplemente 2x. Para ver, vamos a ver que esto, tratar de igualar, porque tienen que ser iguales, entonces voy a hacer algunas operaciones. Con este tenemos acá la expresión, esto de acá quedaría, bueno, he factorizado esta expresión, 2xy, x cuadrado más y cuadrado a la n, de los dos. Al factorizar esto, aquí me va a quedar 1, ya, aquí quedaría xy va a quedar, aquí creo que hay un pequeño, no, está bien, este y más, no, entonces xy y 2 estoy factorizando, quedaría este y cuadrado, n y esta expresión, como estoy factorizando x cuadrado más y cuadrado al n, esto quedaría a la menos 1. Lo mismo acá en derivada de n respecto de x, voy a factorizar este término y me quedaría esta expresión. Y bueno, ahora acá, como esto tiene que ser igual, esto con esto, ¿ya? Bueno, esto primero ya es igual, lo voy a simplificar, ¿no? Porque son iguales. Solamente esto faltaría que iguale con esa expresión, ¿ya? Y voy a sacar el mínimo común de esta expresión, entonces va a quedar esto es x cuadrado más y cuadrado, 1 sobre todo esto va a estar elevado a la menos 1. Entonces, sacando el mínimo común voy a tener acá por este 1 x cuadrado más y cuadrado más n por y cuadrado, todo sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Y con este obviamente son iguales, ya no lo hemos tomado en cuenta acá, solamente esta parte. Lo propio acá, sacando el mínimo común, viene acá, va a ser menos x cuadrado menos y cuadrado menos n x al cuadrado, todo sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto también puedo simplificar. De aquí tendríamos, todo esto tiene que ser igual a esta expresión, ¿ya? Quedaría x cuadrado más, y aquí voy a factorizar el y cuadrado, me va a quedar 1 más n. Y aquí igual al numerador, esto va a quedar, voy a factorizar x cuadrado. Esto quedaría menos 1 menos n. Y aquí menos y cuadrado. Entonces, eso tiene que verificarse, esta expresión tiene que ser la misma. Depende del valor de n, entonces voy a forzar a que esto se cumpla. Entonces, x al cuadrado es 1 acá, 1 debería ser igual a esa expresión, a menos 1 menos n. Y lo propio de acá, 1 más n debería ser igual a menos 1. Tengo dos ecuaciones. ¿Qué deberían verificar las dos ecuaciones? Si resuelvo las dos ecuaciones, veo que aquí este n viene aquí con signo positivo y este viene con signo negativo, quedaría n igual a menos 2. Y lo propio de acá, 1 viene a restar acá, va a ser menos 2. Para las dos ecuaciones verificaría cuando n es igual a menos 2. Aquí aparentemente parecía que no cumplía, ¿no? Porque ya esto era menos x, esto era x cuadrado y aquí menos x. Y cuadrado menos y aparentemente parecía que no iba a cumplir. Pero como podemos ver bien, es igualando esto acá. Con el valor de n igual a menos 2, sí verificaría. Por lo tanto, la ecuación diferencial nueva, o sea, ahora esta sería la ecuación exacta. ¿Ya? ¿Qué hay que resolver? ¿Ya? ¿Puedo resolver esta ecuación? Lo propio tendría que, esta ya es exacta, tendría que integrar uno de estos dos. Voy a integrar el primero, ya, la integral de xy cuadrado, todo sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado diferencial de x. Y como voy a integrar respecto de x, le completo una función de y. Para resolver esta integral, hago un pequeño cambio de variable, igual a u igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Y esto deriva diferencial de u, va a ser 2 veces diferencial de x. Y nuevamente, como estoy integrando respecto de x, y lo estoy tomando como una constante, por eso que solamente quedaría 2x
diferencial de x. Esto lo tomo como una constante y va a ser 0. ¿Está bien? Reemplazando, mi integral va a ser y cuadrado. Esto puedo factorizar. Integral. Y aquí quedaría u al cuadrado. Y x, ¿a qué es? Pero perdón, directamente este diferencial de x con este x va a ser igual a diferencial de u sobre 2, ¿no? Diferencial de u sobre 2. Más bien. Con esto puedo entonces ahora integrar. La integral de esto va a ser menos 1 sobre u. Y en este caso sería menos 1 sobre u, que es x cuadrado más y cuadrado, multiplicando por y cuadrado. Daría esto. Y este 2 también se mantiene acá. Con eso tendría mi función ya prácticamente el resultado. Pero nos faltaría esta función de y, que bueno, vamos a obtener. Por lo general asumimos que son términos iguales, pero aquí vemos que algunos tal vez no se han considerado. Vamos a ver si efectivamente solamente es una constante o es otra función más respecto de y. Voy a integrar esto respecto de y. Esto sería un medio, esta es una división. Entonces, la derivada del primero, menos, el signo menos lo voy a sacar fuera, ¿ya? Y va a quedar la derivada del primero, 2y por el segundo, x cuadrado más y cuadrado, menos el primero sin derivar, y cuadrado, por la derivada del segundo, 2y, ¿no? Considerando x como constante, porque estoy derivando respecto de y. Al derivar phi de y va a ser phi prima de y. Y eso tengo que igualar a la nueva función n de x de y, es decir, a esta expresión, ¿no? A todo esto de acá, con el factor de integración. Entonces aquí esto es menos x de cuadrado de y sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más phi prima de y igualando a n. Vemos que es igual incluyendo el signo. Por lo tanto, este con este se simplifica y phi prima de y va a ser igual a 0. Y en este caso phi de y sería igual a una constante. Si ya reemplazamos en la solución, simplemente sería la solución, ¿ya? Va a ser menos un medio y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado más una constante igual a una constante. Esta constante puede ser absorbida, entonces igual a una constante, y es más, podría multiplicar por menos 2. Este se simplifica y va a quedar aquí menos 12, y la constante nuevamente puede ser absorbida y me quedaría esta constante. Y este resultado sería y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Lo hemos resuelto como una ecuación utilizando el método del factor de integración. ¿Ya? Esto ha sido el pedido, ¿no? O sea, resolver utilizando un factor de integración. Si no indicáramos eso, la ecuación es más fácil de resolver como variables separables o como homogénea, porque también es homogénea, ¿no? Es x cuadrado más y, grado 3, por lo tanto la ecuación homogénea. Son productos, puedo separar las variables fácilmente. Aquí este y cuadrado viene aquí a dividir, ¿ya? Vean bien que lo hubiera resuelto así, el método más simple, solo por comprobar. Variables separables. Esto sería simplemente, ya incluso ya lo voy a integrar. Ya aquí de y, este y cuadrado viene a dividir, va a quedar diferencial de y sobre y. Menos, este x cuadrado igual viene aquí a dividir. Entonces sería diferencial de x por x sobre x al cuadrado va a quedar igual. Diferencial de x sobre x igual a 0. O para poner más claros, la integral de 0.
Y resolviendo, esto sería logaritmo de y menos logaritmo de x. Y todo igual a una constante. Si separamos acá, logaritmo y logaritmo podemos juntar en una sola y tendríamos logaritmo de y sobre x. Sacando aplicando el exponencial, va a quedar y sobre x igual a e a la c, pero puede ser absorbida esta constante, simplemente va a ser igual a una constante. Y de aquí tendríamos que y es igual a c por x. Entonces directamente el resultado a la c por x. Aparentemente el resultado no es el mismo, ¿no? Pero podría ser alguna operación acá. Esto puede ir a multiplicar acá. Y tendríamos y al cuadrado es igual a c por x al cuadrado y menos c al cuadrado. Y esto lo puedo ahora llevar al otro lado, restar. Bien, o a sumar, aquí tendríamos entonces 1 más c ¿no? Y bueno, despejando finalmente, tendríamos aquí y va a ser igual a c sobre, y es más, aquí, bueno, sacando la raíz cuadrada, entonces sería esto así, ¿no? La raíz cuadrada de c sobre 1 más c por x al cuadrado. X simplemente, ¿no? Ya sacando la raíz, sería simplemente x. Bueno, esto, como no es una constante definida todavía, prácticamente sería el mismo resultado, ¿ya? Entonces, alguna vez por eso me decían que lo han hecho por otro método o algo y no llegaban al mismo resultado. Y puede ser, ¿no? O sea, aparentemente aquí esto es diferente de esta expresión. Pero a mí, como la constante no está definida y todo, haciendo algunas operaciones, es la misma expresión, ¿ya? Y esto a veces sucede en los exámenes, que uno hace por un camino y ese resultado, el solucionario o hacemos por otro método, tenemos el resultado. Entonces, obviamente, al calificar, al comparar directamente el resultado, aparentemente no son iguales, entonces está mal, ¿no? Y si se da esto en los exámenes, obviamente tienen que ustedes saber defender de que efectivamente el resultado es correcto, ¿ya? Entonces, ya sea de aquí tendrían que llegar a este resultado o de este llegar a este resultado, ¿no? Obviamente ese es el método más simple, más fácil, directo. Si se hubiera dado así la ecuación,
era resolver de esta forma. Pero, ojo, si les doy como está acá, tenemos la ecuación y nos dicen que resolver utilizando un factor de integración que se conoce que es de esta forma. Tengo que hacer el factor de integración, o sea, tengo que hacer todo este procedimiento. ¿Ya? Necesariamente tengo que hacer todo esto. Esto es, entonces, otra manera. Más fácil, ¿ya? Y simplemente para comparar el resultado, efectivamente, son idénticos. ¿Dudas, consultas? Ingeniero. Sí. No, por mi parte no hay ninguna duda. Ya. Acá, por ese caso, también lo he hecho de la otra forma, ¿no? Como me dicen, el factor de integración es de este tipo. Más bien lo he tomado como si fuera una función de z y aplicar la formulita, ¿no? En este caso, derivada de m respecto de y, derivada de n respecto de x, obviamente no se simplificaba, y aquí abajo es n multiplicado, era x cuadrado y negativo, por la derivada de z respecto de x. Entonces, aquí, ¿qué he hecho? Tomo la forma más básica, sin el valor de n, sino simplemente x cuadrado más y cuadrado. Su derivada, 2x. M, que va a ser menos mx por y al cuadrado, y la derivada de z respecto de y, igual sería 2y. Simplificando de esta forma, aquí puedo factorizar menos 2xy, se simplifica con esto, va a quedar menos 2 sobre x cuadrado más y cuadrado, que efectivamente sería la forma básica de respecto de la función de z, porque de esa parte hemos partido para derivar esto. Entonces esto va a ser igual a menos 2 sobre z diferencial de z. Su integral va a ser menos 2 logaritmo de z, el menos 2 sube como exponente, logaritmo con exponencial se va y me va a quedar z a la menos 2 o 1 sobre z cuadrado. Y en este caso sería 1 sobre x cuadrado más y cuadrado igual al cuadrado. Que llego también a la misma forma, ¿no? En este caso, aplicando la fórmula y a una función de z básica. En cambio, lo que he hecho aquí ha sido asumir que este es el factor de integración directo y simplemente haciendo cumplir las condiciones de Euler he encontrado algunas condiciones con las cuales he hallado el valor que faltaba, que en este caso es n. Cualquiera de las dos formas para hallar el factor de integración, ¿ya? Cualquiera de los dos mecanismos. Lo que sí no hagan es, si utilizan esta expresión acá, esta fórmula, no tomen z, el total de esta función, tomen la forma básica, x cuadrado más y cuadrado. Luego se va a exponer en la forma correcta. Si yo tomo todo esto con el n, nos vamos a hacer muchos problemas acá, porque al derivar y todo va a ser más difícil que podamos simplificar y no vamos a poder resolver directamente acá. Entonces tomamos la forma básica de z. Bien. Bien, hasta ahí entonces veríamos la parte de factor de integración. Tal vez me gustaría darles algunos ejemplos para que ustedes también puedan hacer.
Bien. Ahora les voy a dar, tenemos unos 25 minutos más, un ejercicio no muy largo, para ver como parte de trabajo de clase. El ejercicio es el siguiente. Bien, este ejercicio. Ya, para que ustedes lo resuelvan. Es un río sugerencia, factor de integración de este tipo, de x a la m, y a la n. O sea, u es una función de x a la m, y a la n. Ya voy a crear el enlace en el Teams como tarea, ya para que lo puedan subir. No sé si está bien hasta las 6:15 de tiempo para que lo puedan enviar. Ya ahorita estamos 6:20. Creo que es tiempo suficiente. De todas formas voy a estar todavía conectado para si hubiera alguna consulta, ¿ya? Pero pueden presentar hasta las 6:15, ¿ya? Como máximo.
Ya está habilitado el enlace por si acaso en el Teams. Entonces, los que ya acaben lo pueden subir y bueno, vamos a acabar ahí la clase, ¿no? Porque hasta las 6. El tiempo de todas formas hemos puesto hasta las 6:15 por si les falta algo más de tiempo para que puedan acabar y lo envíen ahí. ¿Dudas, consultas, tal vez algo antes? Si no, para que tengan más tiempo, nos podemos desconectar y directamente solamente envían la tarea. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Ya, no hay dudas, consultas, ¿no? Listo, entonces